Hola, te damos la bienvenida a la cápsula informativa del día de hoy, Género y Sexualidad. Cómo nos enseñan a ser mujeres y hombres en la vida y el impacto que tiene en la salud sexual y reproductiva. Y para ello, revisaremos tres conceptos básicos que son sexo, género y sexualidad. Como seguramente ya has visto en cápsulas anteriores, sexo es el conjunto de características fisiológicas, anatómicas, biológicas, cromosómicas y hormonales que nos diferencian a mujeres y hombres. Es aquello con lo que nacemos y generalmente no cambia. Por ejemplo, las mujeres tenemos vulva, vagina, útero y menstruamos. Los hombres tienen pene, testículos y la capacidad de eyacular. El género, en cambio, son aquellas características o atributos que se construyen socialmente y que son asignados a las mujeres y a los hombres por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser hombres y que hacen la diferencia entre lo femenino y lo masculino. Tiene que ver con roles y estereotipos. Por ejemplo, mientras que de las mujeres se espera que sean sumisas, bondadosas, amorosas, hay ciertas emociones permitidas para ellas, para los hombres, por el contrario, se espera que sean fuertes, que sean proveedores, que se dediquen a actividades empresariales, de liderazgo, etcétera. Esto tiene que ver con el género. La sexualidad, ahora bien, generalmente cuando preguntamos a las personas sobre qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan o nombran la palabra sexualidad, piensan o lo asocian directamente con relaciones sexuales. Aquí es importante aclarar que la sexualidad no es sinónimo de relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son un mínimo componente de lo que es la sexualidad. Entonces, ¿qué es la sexualidad? Bien, la sexualidad es un componente de la personalidad y está presente en nuestras vidas incluso antes de nacer y hasta nuestra muerte. Está presente en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra expresión de estas emociones, en nuestros gustos, en nuestros intereses, en nuestras formas de comportarnos, de hablar, de hacer deporte, de bailar. Es un conjunto de características que están presentes en toda nuestra personalidad. No solo son relaciones sexuales y bueno, eso es importante determinarlo. Ahora bien, ¿quién nos enseña o de dónde aprendemos o de dónde nos educamos sobre temas de sexualidad? Como hemos visto, vivimos en una sociedad patriarcal que otorga ciertos privilegios hacia la mitad de la población o poco menos de la mitad de la población, que son el 48%, que son los hombres, y ciertas restricciones eh, hacia el 52%, que somos las mujeres. Y en ese sentido, en la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Mientras que a las mujeres se nos educa de cierta forma para conocer incluso nuestros cuerpos, a los hombres se les otorgan ciertos privilegios. La información que está al alcance de mujeres y hombres en nuestras instituciones, ya sea en la escuela, en los centros de salud, en el internet, en las redes sociales, es información también muchas veces estereotipada, que no tiene perspectiva de género y que no tiene el enfoque intercultural. ¿Esto qué significa? Que la información sobre sexualidad está sesgada. Generalmente se asocia hacia métodos de planificación familiar, infecciones de transmisión sexual y hacia este tema de las relaciones sexuales o la sexualidad desde un enfoque meramente reproductivo y no desde un enfoque del placer. De hecho, durante muchos años, las políticas públicas encaminadas del Estado mexicano, quiero decir, hacia los estados, los municipios, las comunidades, tenía justo este enfoque reproductivo y hasta el día de hoy ha sido como una lucha constante de los grupos feministas, de las instituciones con perspectiva de género, poder determinar justo que las políticas públicas tengan el enfoque del placer y de la sexualidad integral y del autocuidado, ¿no? Entonces, este es un reto importante y se ha ido avanzando gracias a ello. Al día de hoy podemos hablar de los derechos sexuales y reproductivos conocidos y que ya están establecidos en la legislación como derechos humanos. Si bien este ha sido un resultado importante,
no dejamos de lado que aún siguen permeando estos estereotipos de género en base a esta construcción del ser y vivirnos como mujeres y hombres. Por ejemplo, ¿qué nos enseñan de sexualidad a las mujeres y qué les enseñan a los hombres? Mientras que a las mujeres nos enseñan un culto a la virginidad, a los hombres les enseñan un culto al machismo. Mientras que a nosotras se nos dice, no montes bicicleta, no subas a los árboles, cuidado con los deportes, de fuerza, de destreza, de habilidad motriz, a los hombres se les enseña que justo tienen que tener mayores experiencias sexuales, adquirir a edades tempranas incluso estas experiencias, porque eso le va a dar mucho más valor a su hombría. Y a nosotras nos resta valor. Esa es la diferencia entre el culto a la virginidad y el culto al machismo. Mientras que hacia las mujeres hay una restricción al placer sexual, se niega la exploración de nuestros cuerpos, este tema de la autoexploración y el autoconocimiento de nuestros cuerpos. A los hombres se les otorgan ciertos permisos. Por ejemplo, se les dice que su placer sexual es prioridad y que la masturbación está permitida para ellos, que es bueno que conozcan y exploren su cuerpo, pero además que conozcan y exploren el cuerpo de las otras, ¿no? De las mujeres. En ese sentido, a nosotras se nos dice que nuestra sexualidad y nuestro cuerpo es sucio, es pecaminoso, de ahí la idea de que nuestra menstruación es sucia. Y a los hombres, por ejemplo, se les dice que conocer su cuerpo y el de la otra persona debe ser casi un mandato para ellos, ¿no? El culto a la maternidad, que está sobrevalorado y es un mandato incluso para las mujeres, tiene también o está permeado por este tema diferenciado entre hombres y mujeres, ¿no? Porque justo la paternidad hacia los hombres o el mandato de la paternidad hacia los hombres tiene que ver con una paternidad ausente, precaria, justo por cumplir con ese rol de proveedor económico y que también está permeado incluso por otro componente que son las emociones. Mientras a los hombres se les dice que ciertas emociones están sobrevaloradas, como el enojo, y ocasionalmente se les otorgan permisos de expresar emociones como la alegría y la tristeza, sobre todo cuando están, por ejemplo, alcoholizados, ebrios, ¿no? A las mujeres las emociones que se nos permite son el amor, la alegría, el miedo. Y todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con la forma en cómo nos enseñan a vivir nuestra sexualidad. Y aquí es importante determinar que justo en esta construcción o en estos significados de ser mujeres y hombres, hablábamos de ciertos atributos, de ciertos permisos, de ciertos mandatos diferenciados entre hombres y mujeres y de privilegios que se otorgan para entender como la sexualidad en los hombres y la sexualidad en las mujeres. Se cree también que la sexualidad empieza en el ser adolescente. ¿Cuándo? Cuando empezamos a vivir esos cambios, por ejemplo, físicos. Las mujeres es muy tenemos como esos marcadores fisiológicos establecidos, ¿no? Que marcan como el ejercicio de nuestra sexualidad. Por ejemplo, en la pubertad empezamos a tener estos cambios y generalmente en las mujeres es muy notorio el tema, por ejemplo, del crecimiento de nuestros senos, la menarca, que es la primera vez en la que menstruamos. Por ser estos cambios como pensados como muy importantes en la vida de las mujeres o que son visiblemente fácil de identificar, en los hombres no siempre es así. Ellos no tienen un marcador fisiológico que determine como en nosotras la menarca y la menopausia. Ellos no la tienen, por lo tanto, como que no están permeados por estas características que son visibles. Sin embargo, sí tienen esta etapa de los sueños húmedos, sí tienen el engrosamiento de la voz, sí tienen el ensanchamiento de espaldas, el surgimiento de vello púbico y axilar. Lo que sucede con nosotras las mujeres es que estos cambios que son visibles como el crecimiento de los senos, por esta educación patriarcal que se le da a la sociedad, estamos expuestas a sufrir ciertas violencias de tipo sexual. Por ejemplo, es justo en la pubertad en donde se dan las primeras situaciones de acoso o de hostigamiento sexual. También
y si bien no tiene que ver con este tema de los caracteres o de los cambios que sufrimos en la adolescencia, también es importante mencionar que en esta educación patriarcal que se nos da a mujeres y hombres, se piensa que el cuerpo de las mujeres es propiedad o pertenencia de alguien, o que existe alguien con derecho a disponer, usar o violentar el cuerpo de las mujeres. Tan es así que no se respetan edades. Y justo cuando hablamos de esta construcción y de estos significados de ser mujeres y hombres o de estos mandatos que se deben de cumplir, hay como dos componentes importantes, ¿no? Uno es el poder que ejercen hombres sobre mujeres y otro es el poder que ejercen los adultos sobre los más jóvenes. En este caso, por ejemplo, es muy importante determinar que esas conductas o formas en que se nos establece vivir nuestra sexualidad a las mujeres, desde la represión, desde no hablar sobre la educación sexual a edades tempranas y que sea información significativa, tiene que ver también con una repercusión importante que es el abuso sexual infantil o los embarazos infantil y adolescente. Y explico. Por ejemplo, cuando a las mujeres se nos dice que nuestro cuerpo es sucio, que no nos toquemos, que no nos exploremos, que no nos conozcamos, eh, se nos está invalidando también la posibilidad en esta posibilidad de exploración, nos están poniendo también en riesgo de no conocer nuestras partes públicas y nuestras partes privadas, es decir, aquellas que sí se pueden ver, otras que no se pueden mostrar, que son las privadas, aquellas que no se pueden tocar y que solo yo puedo palpar, ¿no? En ese sentido, y si sumamos, por ejemplo, también estos valores que están socialmente exigidos hacia la niñez, como que obedece a la persona adulta, no calladita te ves más bonita, eh, dale beso a la persona que llega, estamos poniendo en una situación de riesgo a esa niña o niño porque entonces puede ser presa fácil de un violador o un abusador. En ese sentido, también el tema de la sexualidad en cuanto a la autoexploración del cuerpo de las mujeres, reforzado con los mitos del amor romántico, nos pone también en una situación de riesgo y vulnerabilidad, sobre todo a las adolescentes, en la etapa del enamoramiento, porque entonces no conocen su cuerpo, se enajenan del conocimiento y autoexploración de su cuerpo. Sucede que en la etapa de enamoramiento llega el adolescente que sí conoce su cuerpo y que además conoce el cuerpo de las mujeres, empieza a tocar el cuerpo de esta niña que no se autoexploró o de esta adolescente que no tiene el conocimiento de su cuerpo y entonces asociado con los mitos del amor romántico, ella romantiza, idealiza y exacerba estos sentires y este placer que genera el tocamiento, ¿no? Entonces, ese es un impacto también importante que luego, con el conjunto de estos mitos del amor romántico, de que por amor haces lo imposible por la otra persona, de que el cuerpo o el placer del otro está sobrevalorado o que importa en esta educación patriarcal que también permea la sexualidad, hace justamente que sucedan muchos más embarazos adolescentes o embarazos infantiles, hablando, por ejemplo, de violaciones sexuales o de estos falsos consentimientos que se dan, ¿no? También existe un cierto riesgo de vulnerabilidad de adolescentes que tienen relaciones sexuales manipuladas con personas que generalmente son mucho mayores que ellas. Entonces, el hecho de no tener una cultura que hable de la sexualidad con palabras claras, científicas, información pertinente, de calidad y significativa, adecuada a la edad de cada proceso o desarrollo humano, hace que sucedan todo este tipo de situaciones, ¿no? Violencia sexual, embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, diariamente cerca de 1 millón de personas contraen algún tipo de infección de transmisión sexual en el mundo. Ahora bien, en México, el 30% de la población ha reportado tener algún tipo de infección de transmisión sexual de acuerdo al Instituto Mexicano de Seguro Social. Y también es importante aquí señalar que justamente la población en edad más vulnerable de contraer alguna ITS es justamente la población joven, entre 18 y 30 años de edad.
Entonces, hablar de salud sexual y reproductiva implica hablar de todos estos componentes de los que hemos hablado, desde las emociones, desde métodos de anticoncepción, desde el placer, desde el autoerotismo, desde también las infecciones de transmisión sexual, la prevención de embarazos adolescentes, la prevención de la violencia sexual. Hablar sobre sexualidad también nos ayuda a mitigar o a prevenir abuso sexual infantil. También hablar de sexualidad, y esto es educación sexual integral, nos remite a poder determinar cómo esta perspectiva de género nos ayuda a comprender esas repercusiones que tiene la cultura del silencio en torno a la sexualidad, y justo invitarnos a mirar también que cuando nos referimos a sexualidad nos referimos a algo que va más allá de lo que la sociedad nos impone como la heteronormatividad, que es decir, eso que divide justamente la atracción entre solo hombres y mujeres, que a las mujeres solo les deben gustar los hombres y a los hombres solo les deben gustar las mujeres. Eso es un error porque justo el tema de sexualidad nos obliga o nos invita a mirar esa diversidad que existe y que existe en la naturaleza y que ha existido siempre y que lo único que hemos hecho es no verla, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, de la identidad de género, que tiene que ver con aquellas cuestiones de cómo me siento respecto a mi persona. Es la forma en cómo mi cerebro interpreta quién soy y que no necesariamente está ligada al sexo biológico. La expresión del género tiene que ver con cómo expreso mi género. Se basa en roles tradicionales, incluye la forma en cómo me visto o comporto y tiene que ver con lo femenino, lo masculino y lo andrógino, ¿no? En ese sentido, también es importante hablar sobre el sexo biológico, que es aquello que diferencia entre hembra, macho o intersexual. Corresponde a esas características físicas, biológicas, cromosómicas, que diferencian a las personas a nivel sexual. La orientación sexual es aquello que se refiere al tipo de persona por la que me siento atraída física, emocional, espiritual o eróticamente. Y aquí está inmersa la diversidad de heterosexual, bisexual, asexual, pansexual, homosexual, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tema muy amplio y muy complejo que esperemos abordar específicamente en una cápsula informativa más adelante. Por ahora, lo que quiero dejar es como esta semillita de lo que significa la diversidad inmersa en la sexualidad de la que hablamos. Es importante recordar que la diversidad sexual y de la sexualidad es tan variada de acuerdo a cada persona como la hay en el mundo. Entonces, y que por supuesto está permeada por todo esto de lo que hemos hablado, nuestra forma en cómo expresamos, vivimos, manifestamos nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras expresiones, nuestra identidad de género, nuestra imagen corporal, etc. Y aquí es importante que conozcamos algunas cifras que tienen que ver con el tema que hoy estamos hablando. Cuando yo les decía que es en la edad de la adolescencia, estadísticamente como el primer momento en el que las mujeres sufrimos o se disparan este tipo de acosos callejeros, de hostigamiento o acoso sexual, también es importante hablar sobre una estadística que nos da la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, que dice que 2/3 partes de las mujeres de 15 años y más reconocieron haber experimentado por lo menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. 43.9% de las mujeres de 15 años y más de edad en el país han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas en algún momento de su actual o más reciente relación, ya sea por matrimonio, por convivencia o noviazgo. También es importante mencionar que México es el país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que ocupa el primer lugar en embarazo infantil y adolescente. De ahí la necesidad de que hablemos sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos sexuales surgen de la lucha para proteger a todas las personas, especialmente a las niñas, niños y adolescentes, de cualquier tipo de abuso o maltrato relacionado con su sexualidad, que no eran reconocidos como violaciones a derechos humanos.
Los derechos reproductivos surgen como respuesta a los maltratos que sufren las mujeres antes, durante y después del embarazo. Tienen que ver con elegir si se desean o no tener hijos, número y espaciamiento entre cada embarazo, elección de planificar y la información integral para ello. Recuerda, estos son temas muy complejos y muy diversos que te invitamos a manejar y a revisar con detenimiento más adelante. Por ahora, recuerda que la sexualidad es tan diversa como hay personas en el mundo. Por ello, debemos educar en sexualidad de forma integral, libres de estereotipos de género y libres de violencia sexual y de todo tipo. Muchas gracias y hasta la próxima.